Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Lena me miró directo a los ojos y, con una sonrisa helada, me dijo: ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales. Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada. A personas especiales. Why, yo, que durante 3 años había pagado los $500 de su renta mensual, que compré cada mueble de su casa, que llené su refrigerador cuando no tenían que comer. Yo no era una persona especial, mi Querali, de pie en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono, como si pesara una tonelada, viendo a mi hijo evitar mi mirada, mientras Lena se acomodaba con descaro en el sofá que yo misma había comprado. En mi closet colgaba inútil el vestido rosa pálido que había elegido para su boda, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Ese vestido me había costado $200, pensando en lo bien que me vería en las fotos de la boda. Unas fotos en las que nunca aparecería Anne. Durante semanas había planeado cada detalle. Había separado $1000 para darles como regalo de bodas. Llamé a mi hermana Diana en Chicago para contarle la buena noticia. Limpié mi casa de arriba abajo, pensando que quizá vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo, con esas 4 palabras envenenadas: a solo personas especiales. And Max finalmente levantó la vista y, con una voz que sonaba ensayada, dijo: mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros y los testigos. Ampero. Yo sabía que mentía. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Lena posando, orgullosos, junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champaña. Vi el vestido blanco de Lena, ese mismo que yo había ayudado a financiar con los $800 que le di el mes pasado para gastos personales. Lo vi todo. Todo lo que, supuestamente, yo no debía ver. Una semana después, exactamente 7 días después de aquella humillación, Lena me llamó con un tono completamente distinto. Ya no era la mujer segura que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. Renate, la renta está vencida. El casero nos presiona y dice que, si no pagamos esta semana, nos echa. Se te olvidó hacer la transferencia. Su voz temblaba, como si el mundo se acabara. Yo guardé silencio unos segundos, recordando todas las veces que corrí al banco a hacer esa misma transferencia. Todas las veces que cancelé mis propios planes para asegurarme de que tuvieran techo. Todas las noches que cené frijoles con arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de excluirme del momento más importante de sus vidas, tenían el descaro de llamarme como si nada hubiera pasado. Lena, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿No te advertí que yo solo ayudo a personas especiales? El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude escuchar los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo la que temblaba, sino ella. Renate, no entiendo, balbuceó. Siempre fuimos especiales para ti. Tú eres como una segunda madre para mí. En mentiras, puras mentiras envueltas en esa voz dulce que ella solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz con la que me pidió dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos que ayudé a pagar, sin saber que jamás vería la ceremonia en la que serían intercambiados. Durante tantos años viví con la sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando recibir a cambio una migaja de afecto de mi propio hijo. Fui la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que jamás protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero aquella frase, solo personas especiales, despertó algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo. En mi cabeza hice cuentas rápidas de todo lo que había gastado en ellos en 3 años, entre renta, comida, regalos, emergencias y caprichos. La suma superaba los $20,000. $20,000 que había tomado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo dejó, para que yo pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y para qué había servido todo eso? Para que me trataran
como a una extraña. El día de la boda de mi único hijo, en aquella noche, después de colgar, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de frustración acumulada, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, que mi presencia estorbaba, que lo único valioso de mí era mi dinero. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se perdió a sí misma, tratando de ser indispensable para quienes me consideraban prescindible. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo en mi interior había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño, los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años de dar amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo distinto en mi mirada, en una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de obediencia. Fui a la cocina y preparé café, como lo había hecho cada mañana durante 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono esperando un mensaje suyo, con disculpas por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi primera preocupación del día. Me senté en la mesa, donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos, y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora esa mesa sería testigo de algo completamente distinto. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta, y comencé a hacer cálculos. Quería ver en números exactos la magnitud de mi propia necedad en renta mensual de $500 multiplicada por 36 meses, 18,000, comida y suministros, aproximadamente 200 al mes, an 7,200, regalos de cumpleaños, Navidad y aniversarios, al menos 3,000. Emergencias médicas de Elena, 800. El préstamo del coche que nunca me devolvieron, 2,500. La reparación del aire acondicionado de su apartamento, 600. Los muebles de la sala, 1,200. En $33,400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. 33,400 que había desperdiciado de la herencia de mi esposo. Di mi pensión, de los ahorros que guardé moneda a moneda durante décadas de trabajo honrado. Todo ese dinero tirado por la ventana para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir respeto hacia mí. Ahí, el teléfono sonó y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría latido con fuerza mientras corría a contestar, esperando que al fin se disculpara y me explicara que todo había sido un malentendido. Pero, esta vez, lo dejé sonar 1, 2, 3 veces, hasta que cayó el silencio. Continué bebiendo mi café como si nada. 10 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Lennon. También lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje de Max a mamá. Por favor, contesta. Necesitamos hablar, Ann. Lo borré sin responder, Ann. A las 2 de la tarde, decidí salir a caminar. No lo hacía desde hacía meses, sin un motivo específico, sin un mandado relacionado con ellos. Siempre era el banco para hacer transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para las medicinas de Elena. Ese día salí a caminar, simplemente porque quería un paseo frente al parque, donde tantas veces había llevado a Max de niño. Recordé a aquel dulce muchacho que me abrazaba fuerte y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿En qué momento se convirtió en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? Cuando empecé a confundir amor con dinero, cuando llegué a creer que debía comprar el cariño de mi propio hijo, al llegar al banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente, el señor Klein, me vio a través del cristal y me saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Él había procesado cada una de mis transferencias a Max y Lennon, había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y caminé directo a su oficina. Señor Klein, le dije, necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas. Él me miró
sorprendido. Durante 3 años esas transferencias habían sido tan regulares como la salida del sol. ¿Está segura, señora Richter? ¿Ocurrió algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max había mostrado por mí en los últimos meses. Lo que ocurrió es que finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y también necesito información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones. Mi teléfono no dejaba de sonar. Max, luego Lena, otra vez. Max era como si hubieran desarrollado un radar para detectar el momento exacto en que su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el celular por completo, señora Richter, dijo el señor Klein al entregarme los documentos. Discúlpeme si me entrometo, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me tocaron profundamente. Aquel hombre, que apenas me conocía fuera de las transacciones bancarias, mostraba más preocupación real por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Klein, respondí con calma. Al contrario, he dejado de presionarme yo misma. Al salir del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado un enorme peso en aquella oficina. Por primera vez en años, mi dinero era enteramente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso y no como una persona. Caminé de regreso a casa pensando en todas las cosas que había dejado de hacer para complacer a Max y a Lennon, los viajes que nunca realicé para ahorrar dinero para ellos, las amistades que había descuidado porque siempre estaba disponible para sus emergencias, los pasatiempos que abandoné porque cada dólar que gastaba en mí era un dólar menos para sus necesidades. Llegar a mi casa, encontré 3 coches estacionados frente a la puerta. El de Max, el de Lena y otro que no reconocía. En el interior, a través de las ventanas, la sangre se me heló. Tenían lives. Se las había dado porque confiaba en ellos, porque creía que algún día cuidarían de mí como yo había cuidado de ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que jamás olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y un hombre mayor que no conocía revisaba papeles sobre mi mesa del comedor. En mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más firme de lo que esperaba. A los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar con esa urgencia desesperada que ya había escuchado en el teléfono. Renate, gracias a Dios que llegaste primero. Necesitamos hablar. Este es el señor Fisher, del bufete de abogados que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación?, pregunté con calma. ¿Qué situación? Yo estoy perfectamente bien. Max levantó la cabeza y sus ojos, que alguna vez fueron los de un niño inocente, ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El hombre, un cincuentón trajeado, con una sonrisa nada confiable, se acercó con la mano extendida. Señora Richter, soy el doctor Fisher, abogado de familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me pidieron evaluar la situación. No le estreché la mano. En cambio, directo a mi mesa y recogí todos mis documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son papeles privados. No tiene derecho a verlos sin mi consentimiento, mamá, intervino Max, con ese tono condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos cortaste el apoyo financiero sin explicación. Luego, dejaste de contestar nuestras llamadas. Creemos que quizás necesites ayuda profesional. Elena se acercó e intentó tomarme la mano, con esa falsa ternura que solo usaba cuando quería algo. Renate, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Quizás la soledad te está afectando más
de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Entendí al instante por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme, se trataba de declararme mentalmente incompetente para apoderarse de mis finanzas a la misma mujer que me había dicho que solo habían invitado a personas especiales a su boda. Ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida. Respondí con una firmeza que los dejó en silencio. Estoy más clara que en muchos años, y ustedes se van a ir de mi casa ahora mismo. El señor Fisher intervino con esa voz profesional que los abogados usan cuando quieren sonar razonables. Señora Rector, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si consideran que su capacidad para tomar decisiones financieras está afectada. Ellos han documentado varios comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue áspera, casi cruel, como que decidir que mi dinero es mío, negarme a seguir financiando la vida de dos adultos que me tratan como basura. Lena se levantó como si la hubiera abofeteado. Jamás te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes será nuestro algún día. De todas formas, solo estamos adelantando el proceso. Allí estaba la verdad desnuda, sin adornos. Para ellos, yo ya estaba muerta. Y lo único que hacían era cobrar su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días de vida. Para ellos, yo era solo un cajero automático con piernas que se había vuelto incómodo. ¡Fuera!, grité, señalando la puerta. Los tres. Fuera de mi casa. Max se levantó con esa cara de niño malcriado que ponía cuando no conseguía lo que quería. Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones en la renta, los pagos del coche, las tarjetas de crédito que firmaste como garante. No puedes cortarnos así de un día para otro. ¿Que no puedo? Mi voz subo por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no? Durante años pagué una renta que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené el refrigerador de una casa donde yo no era bienvenida. Financié una vida en la que claramente no había lugar para mí. El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa. Señora Richter, hemos preparado unos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y a Lena gestionar sus finanzas de manera más eficiente. Solo sería temporal, hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y sin siquiera abrirla, la arrojé directo a la basura. La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la puerta de salida. Lena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de frustración y rabia contenida. No puedes hacernos esto. Renata, contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos deudas, porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, repliqué, no en mi bienestar, ni en mi felicidad, ni en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que decidí usarlo en mi propia vida, de pronto soy una anciana confundida, que necesita tutela legal. Max intentó acercarse, pero retrocedí un paso. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con un tono que intentaba sonar arrepentido. La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa, yo estaba bajo presión. ¿Podemos arreglarlo? Si vuelves a ser razonable. La palabra me supo amarga. Ser razonable significaba seguir pagando su vida mientras me trataban como a una extraña. Significaba fingir que no dolía haber sido excluida del día más importante de mi único hijo. El señor Fisher recogió sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que rechacen sus propuestas. Señora Richter, esto no termina. Aquí su familia tiene opciones legales. Si realmente está tomando decisiones irracionales por problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Comprendí que no se trataba solo de una visita manipuladora. Era una amenaza legal
real. Querían declararme incapaz de manejar mis propios asuntos, señor Fisher. Dije mirándolo a los ojos. Le sugiero que investigue bien antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha manejado sus finanzas impecablemente durante 40, que crió sola a su hijo tras la muerte de su esposo, que sostuvo un hogar y trabajó honradamente hasta su jubilación, y que hasta la semana pasada mantenía económicamente a 2 adultos perfectamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que al fin mostró su verdadero rostro. Esto no se va a quedar así, Renate. Tenemos derechos y también abogados. Perfecto, respondí. Contraten todos los que quieran, pero con su propio dinero, porque el mío ya no está disponible para financiar sus berrinches legales. Los tres salieron de la casa con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a escuchar un no. Auntie's dears, Max se volvió hacia mí una vez más. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a quedarte sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Max, le dije con una tristeza profunda, pero también con una claridad cristalina, ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por decisión mía, no por tu abandono. Encerré la puerta tras ellos y me quedé en la sala, rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza ni arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta planeando mis próximos pasos, como una general antes de una batalla. Si Max y Lena querían guerra, la tendrían, pero sería una guerra que yo pelearía con inteligencia, no con emociones. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado Weibor, a quien había conocido años atrás, cuando gestionaba el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Fisher, traído por Max y Lena, el señor Weibor tenía una reputación impecable y era especialista en proteger los derechos de los adultos mayores. Señora Richter, me dijo tras escuchar mi relato, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que imagina. Se llama abuso financiero a personas mayores y es un delito federal. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación. En sus palabras, me tranquilizaron y me preocuparon al mismo tiempo. Me tranquilizaron porque confirmaban que yo no estaba loca, que lo que había ocurrido era realmente abusivo. Me preocuparon porque entendí que la situación era más grave de lo que pensaba. Tenemos que documentar todo, continuó. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weibor silbó sorprendido al ver la suma total, en $33,400 en 3 años. Señora Richter, con ese dinero pudo haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En lugar de eso, financió por completo la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de su oficina, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en otro banco, donde ellos no tuvieran contacto alguno. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. A mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Summer, me conocía desde hacía años porque siempre compraba cosas para reparar el apartamento de Max y Lena. Esta vez era diferente, señora Richter. ¿Qué la trae por aquí? Otro apuro con su hijo. Preguntó con la familiaridad de quien había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, señor Summer. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad. Él me miró, sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, su hijo, Ethan, que instalaba sistemas de seguridad, pasó por Ali. Fue como una señal del destino. Ethan, le dije,
También necesito instalar cámaras de vigilancia, un sistema completo. El precio no importa. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena, llamando desde otro teléfono porque ya había bloqueado el suyo después de la confrontación. Renate, soy Lena. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, respondí con sequedad. Mira, entiendo que estás molesta por lo de la boda. Few Unaired. Max y yo lo hablamos y queremos compensártelo. ¿Qué te parece si hacemos una cena especial para celebrar nuestro matrimonio contigo? Podría ser en tu casa, cocinar juntos, como antes. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi tuve que reírme. Lena, ¿cuánto deben exactamente de renta? El silencio al otro lado confirmó que había tocado el punto sensible. Bueno, son 2 meses, $1,000 en total. Pero no te llamo solo por eso, Renate. De verdad te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañan a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. ¿A ambos? Respondió con una sinceridad sorprendente. No te voy a mentir, si necesitamos tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, repliqué. ¿Por qué no fui lo suficientemente importante como para estar en tu boda? Pocha, no soy lo suficientemente importante como para recibir una llamada que no pida dinero. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? El silencio fue la respuesta. Nunca, Lena. Te lo explicaré una sola vez. Durante 3 años, me trataste como un cajero automático con sentimientos. Me usaste, me ignoraste, me humillaste y finalmente me insultaste de la peor forma. Y ahora que se acaba el dinero, de pronto descubres que me quieres. Renate, por favor, la interrumpí. No hay por favor. Tú elegiste, cuando decidiste que yo no era lo bastante especial para tu boda. Ahora, yo elijo, colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza, al que no iba desde hacía más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas, porque Max o Lena necesitaban algo urgente, o porque el dinero que reservaba para mí terminaba convertido en una de sus emergencias. Señora Richter, me recibió Cynthia, mi estilista favorita. Chase, pensé que se había olvidado de nosotras. No me olvidé de ustedes, Cynthia. Me olvidé de que yo también merezco que me consientan a mí. Regalé el tratamiento completo, corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años gasté dinero en mí, sin sentir culpa. Mientras Cynthia trabajaba en mi cabello, me habló de su vida, de sus hijos, de sus sueños. Fue refrescante conversar sin que el tema girara alrededor de Max y Lena. Se ve hermosa, señora Richter, dijo cuando terminó. Pero más que eso, se ve libre. Pasó algo bueno, sí, Cynthia. Por fin aprendí a decir no, cuando regresé a casa esa tarde. Había un coche desconocido frente a mi puerta. Mi corazón se aceleró un instante, pensando que Max y Lena habían regresado con refuerzos. Pero al acercarme, vi a una mujer mayo, sentada en el porche, con una taza en las manos. ¿Señora Richter?, preguntó al verme. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? Soy Eleanor Brooks. Vivo al lado. Hemos sido vecinas durante años, pero nunca habíamos tenido oportunidad de hablar. Ayer escuché voces muy fuertes en su casa, y me preocupé. ¿Está todo bien? Su sincera preocupación me conmovió profundamente. Allí estaba una extraña, que mostraba más interés por mi bienestar que mi propio hijo. Pase, señora Brooks. Le haré un café y le contaré una historia que no va a creer. Mientras preparaba el café, le relaté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Señora Richter, me dijo, hizo lo correcto. Yo pasé por algo parecido con mi hija hace 5 años. También pensé que era mi deber financiarle la vida adulta. También creí que no me querría si no le daba dinero. ¿Y qué pasó? Corté el dinero cuando entendí que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Al principio fue terrible. Me amenazó, me chantajeó emocionalmente, intentó hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, me llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una relación real, basada en el amor
y no en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Max y Lena lo entenderán algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió con honestidad. Pero esa ya no es su responsabilidad, señora Richter. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me acosté sin preocuparme de si Max y Lena tenían dinero para la renta, para la comida o para sus caprichos. Me acosté pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Ethan y el señor Summer llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no dejaba de sonar con números desconocidos. Lena seguía intentando contactarme desde distintos celulares, pero yo había desarrollado una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me convenían, señora Richter, dijo Ethan mientras ajustaba una cámara. Este sistema le dará total tranquilidad. Podrá ver desde su teléfono quién se acerca a su casa, incluso cuando no esté aquí. Y si alguien entra sin permiso, se enviará una alerta inmediata a la policía. La ironía no se me escapaba. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no dolía como antes. Lo veía simplemente como una medida práctica para preservar mi recién estrenada paz mientras ellos trabajaban. Decidí hacer algo que no hacía en años, en llamar a mi hermana Diana en Chicago. Habíamos perdido contacto porque cada vez que hablábamos yo terminaba contándole los logros de Max y Lena, cuánto dinero les había dado, qué tan orgullosa estaba de poder ayudarlo. Ahora entendía que aquellas conversaciones eran reportes financieros disfrazados de noticias familiares. Renate, respondió Diana, sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos. Estoy bien, Diana, mejor que bien. Te llamo para decirte que al fin he entrado en razón. Le conté toda la historia desde el principio: la boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortarles el financiamiento. Diana escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me dejó helada. Renate, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, me partía el alma escucharte presumir cuánto dinero les dabas, como si el amor pudiera medirse en dólares. Quise decírtelo muchas veces, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Max nunca habló de ti con cariño cuando lo veía en reuniones familiares. Siempre era: mi mamá me ayudó con esto o mi mamá me compró aquello, pero nunca extraño a mi mamá o amo a mi mamá. Era como si fueras un servicio, no una persona. Sus palabras dolieron, pero fue un dolor necesario, como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la sanación. ¿Sabes qué más noté?, continuó Diana. Lena siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Decían: cuando Renate ya no esté, remodelaremos su casa. O cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando a que murieras para poder vivir de verdad. Aquella revelación me golpeó como otro balde de agua fría. No solo me veían como un cajero automático, sino como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Yo intentaba hacerlos felices. Ellos planeaban un futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me quedé en la cocina procesando todo. Décadas de matrimonio, con un hombre que de verdad me amó. 35 años, criando sola a mi hijo después de la muerte de Robert. Y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de $100,000, el Tambersono. Y gracias a las nuevas cámaras, vi que era Eleanor, con una taza en las manos. Abrí la puerta y me la entregó. Pensé que tal vez necesitaba compañía después de lo que me contó ayer, dijo, con esa sonrisa sincera que ya empezaba a apreciar. Nos sentamos en la sala, y Eleanor me compartió más detalles de su propia experiencia. Mi, Haye, mi, DJ, las mismas frases que Lena le dice a usted. Ann, eres como una segunda madre para mí. Somos especiales para ti. Todo será nuestro algún día. Son frases ensayadas, señora Richter. Las aprenden del manual de la manipulación emocional. ¿Cree que de verdad exista un manual así? Pregunté medio en broma. No officialmente.
pero parece que todos leen el mismo libro. Capítulo 1. Hazla sentir indispensable. Capítulo 2. Ancrea emergencias financieras constantes. Capítulo 3. Cuando resista, cuestiona su salud mental. Reímos, pero fue una risa amarga. Era a la vez cómico y trágico reconocer esos patrones tan predecibles en nuestros propios hijos. ¿Alguna vez se sintió culpable por cortar el dinero? Le pregunté. Cada día durante los primeros 3 meses, admitió. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que buscar un segundo empleo. Su esposo dejó el golf de cada fin de semana y comenzó a trabajar extra. Aprendieron a vivir según sus propios medios. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona. No un recurso. Aquella tarde decidí hacer algo que había pospuesto por años, a visitar la tumba de mi esposo. Siempre encontraba excusas para no ir, porque Max o Lena necesitaban algo urgent o porque pensaba que la tarifa del taxi estaba mejor. Invertida en alguna de sus emergencias, el cementerio estaba tranquilo y hermoso. La lápida de Robert se veía algo descuidada porque llevaba meses sin visitarla. Me senté en el césped junto a su tumba y le hablé como si aún estuviera vivo. Robert, mi amor, creo que me perdí en el camino. Desde que te fuiste, puse toda mi energía en Max Anki, ser la mejor madre del mundo, pensando que así compensaría la falta de un padre. Pero en el proceso me olvidé de ser yo misma. El viento soplaba suavemente y por un instante sentí que me escuchaba. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco, o tal vez siempre fue así, y yo no quise verlo. Y su esposa, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que dejaste para que viviera en paz, lo gasté cuidando de ellos. Pero ya no he aprendido, limpié su tumba, reemplacé las flores marchitas por unas nuevas, y me quedé otra hora allí, disfrutando de la paz. Por primera vez en años. No tenía prisa por regresar a casa a resolver una crisis de Max y Lena. Cuando volví, había de nuevo 3 coches frente a mi puerta. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras mostraban a Max, a Lena y a 2 personas desconocidas, todos agitados, señalando hacia mi casa. No, bajé del coche. En su lugar, llamé al señor Vavor. Abogado, están en mi casa otra vez. Esta vez, trajeron más gente. ¿Qué hago? No salga del coche, señora Richter. Voy para allá de inmediato y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer solicité una orden de restricción temporal. Ellos no tienen permitido estar en su propiedad. A minutos después, llegaron el señor Weibor y 2 patrullas. Vi a los agentes hablar con Max y Lena. A mi hijo gesticular con furia. Vi a Lena llorar otra vez, pero esas lágrimas ya no me conmovían. Un oficial se acercó a mi auto. Señora, puede salir. Sus visitantes se van a retirar de inmediato al salir. Max me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía contra tu propio hijo, Max. Respondí con una calma sorprendente. La familia no amenaza con demandar por incapacidad mental. La familia no entra en la casa de uno sin permiso. La familia no trata a su madre como un cajero automático. Elena chilló desde la acera. Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos cuentas que firmaste como garante. No puedes abandonarnos así. El señor Weibor intervino con firmeza. Cualquier comunicación futura debe hacerse a través de mi oficina. Y les sugiero que busquen un abogado antes de hacer amenazas. Te cobro, porque mi clienta tiene toda la documentación de los pagos que realizó voluntariamente durante 3 años. Los vi marcharse derrotados, aunque no vencidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez desde que todo comenzó, me sentí confiada. Tenía apoyo profesional, el respaldo emocional de Eleanor, sobre todo, la claridad mental para distinguir lo correcto de lo abusivo. Esa noche Eleanor me invitó a cenar en su casa. Conocí a su hija, que estaba de visita, y pude ver con mis propios ojos lo que era una relación familiar sana. Se hablaban con respeto, se interesaban sinceramente por la vida de la otra, reían juntas. Y lo más impactante,
en toda la noche. La hija no pidió dinero ni una sola vez. Yo también quise eso con Max. Confesé a Eleanor después de que su hija se fue, y tal vez lo consigas algún día, respondió ella. Pero, primero, él debe aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me fui a la cama con esperanza en el futuro. Los siguientes días transcurrieron con una calma extraña. Las cámaras de seguridad me mostraban que Max y Lena pasaban frente a mi casa varias veces al día, a veces despacio, a veces estacionados unos minutos, pero sin bajar del coche. Era como si estudiaran mi rutina, buscando el momento perfecto para su siguiente jugada. El señor Weibor me había aconsejado registrar cada visita, así que llevaba un diario detallado, con fecha y hora. Su persistencia jugará a nuestro favor, me había dicho. Cada vez que aparecen después de haberles prohibido acercarse, fortalece nuestra solicitud para una orden de restricción permanente. El viernes, por la mañana, desayunaba tranquilamente cuando sonó el timbre. En la cámara apareció una mujer joven, muy bien vestida, con una carpeta en la mano y una sonrisa profesional. No la riconocí, pero su postura dejaba claro que no era una visita social. Buenos días, señora Renate Richter, dijo al abrir la puerta. Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Mayores. Hemos recibido un reporte de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos hacer una revisión de bienestar. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Max y Lena habían dado el siguiente paso. Ya no eran simples amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, intentando mantener la calma. Por supuesto, me mostró una credencial oficial que parecía auténtica. Soy la trabajadora social Schmidt. ¿Puedo pasar a hablar con usted? La dije entrar, sabiendo que una negativa sería peor para mi caso. Se sentó en mi sala, sacó un formulario y comenzó: señora Richter, recibimos reportes de que usted ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero. Han cortado la comunicación con su familia, ha instalado sistemas de seguridad innecesarios por paranoia y ha rechazado la ayuda médica y legal ofrecida por sus seres queridos. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para pintarme como una anciana perturbada. Reconocí de inmediato la mano de Lena en esa redacción. Siempre había sido hábil para manipular con palabras, señorita Schmidt, dije con toda la dignidad posible. Quiero llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal, es solo una revisión de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser problema hablar conmigo. Esa frase me enfureció. Si no tiene nada que ocultar, el mismo argumento que usan los abusadores para justificar invadir la privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o regresar otro día, pero no responderé nada sin representación legal. Presente, llamé al señor Weibor y estuvo en mi casa en 20 minutos. Al ver a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Schmidt, dijo, tras revisar su credencial, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi clienta está bajo mi representación legal y cualquier investigación autorizada constituye acoso, señor, replicó. Schmidt, menos segura, tenemos reportes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. ¿Es nuestro deber investigar? ¿Qué familiares?, preguntó Favor con sequedad. Los mismos que intentaron forzarla a firmar un poder notarial sin asesoría, los mismos que irrumpieron en su casa para revisar documentos privados, los mismos que la excluyeron de eventos importantes mientras vivían de su dinero. Sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Aquí tengo la documentación completa del abuso financiero y emocional. $33,400 retirados de sus cuentas en 3 años, exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta Schmidt. Revisó los papeles con creciente incomodidad. Era evidente que lo que le habían contado no coincidía con la realidad. Señora Richter, me preguntó al fin, ¿puede explicarme por qué interrumpió de forma tan abrupta
el apoyo financiero a su hijo, porque descubrí que me estaban usando. Respondí sin titubear, porque entendí que para ellos no soy una madre, sino una cuenta bancaria, porque me cansé de financiar la vida de personas que me ven como un obstáculo. ¿Y no cree que es su responsabilidad ayudar a su familia? Insistió. A la pregunta me indignó. Mi responsabilidad como madre fue criar a mi hijo hasta los 18, educarlo y darle las herramientas para ser independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse solo. Sostener su vida adulta no es mi responsabilidad, es mi elección. Y he elegido no hacerlo más. El señor Weibor intervino. Señorita Schmidt, ¿le parece normal que un hombre de 35 años no pueda pagar su propia renta sin la ayuda de su madre? ¿De 71 años? Schmidt no respondió enseguida. Pude ver en su rostro cómo reevaluaba la situación. Señora Richter, continuó al cabo de un momento, ¿maneja usted por completo sus finanzas? ¿Puedo mostrarle mis estados de cuenta, mis inversiones, mis impuestos? Todo está al día y en orden. Vive de manera independiente, como puede ver. Mantengo mi casa, limpia mi cuido, físicamente. Conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales sanas con mis vecinos. ¿Toma alguna medicación? Solo vitaminas y aspirinas ocasionales. No padezco ninguna enfermedad que requiera medicación regular. El señor Weibor añadió. Mi clienta acaba de someterse a exámenes médicos completos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfectas condiciones físicas y mentales. Anne Schmidt cerró su carpeta y se levantó. Señora Richter, con base en esta conversación y la documentación revisada, no veo indicios de que esté en riesgo, ni de que necesite intervención. Cerraré este caso cuando Seifiu, el señor Weibor y yo permanecimos en silencio unos minutos. Renate dijo finalmente, esto va a seguir escalando. Max y Lina están gastando dinero que no tienen para contratar profesionales que intenten declararla incapaz. ¿Eso significa que están desesperados? Exactamente. ¿Qué más pueden hacer? Presentar una demanda formal por incompetencia. Es caro y difícil de ganar. Pero si encuentran a un juez complaciente y a un psiquiatra dispuesto a declarar a su favor, podrían lograr que le asignen un tutor legal. La idea me aterrorizó. Podían quitarme el control de mi dinero. Pueden intentarlo, añadió Weibor. Pero tenemos pruebas sólidas de que usted es completamente capaz, y de que ellos actúan por codicia, no por preocupación genuina. Esa tarde llamé a Diana para... ¿Te das cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Me dijo mi hermana. Arriesgan la relación familiar, gastan lo que no tienen en abogados y médicos, destruyen su reputación, todo por volver a meter mano en tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían mostrado su verdadera naturaleza por completo. Ya no había retorno, ni posibilidad de reconciliación genuina. Nunca fui para ellos una madre o una suegra respetada. Siempre fui dinero con piernas. Esa revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si hacía lo correcto. Ya no debía sentirme culpable por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar valía menos para ellos. Yumi, dinero. Esa noche, Eleanor me dio una sorpresa. Me presentó a sus amigas del club de jardinería, mujeres fuertes que también habían sufrido abusos familiares. Compartimos historias y todas coincidían en algo. El verdadero amor no se compra ni se mendiga. Por primera vez, desde que empezó esta pesadilla, lloré de verdad, no por tristeza, sino como un adiós definitivo. Lloré por el hijo que creí tener, por el sueño de una familia amorosa, por la ilusión de un amor incondicional correspondido. Pero en medio de esas lágrimas, nació algo nuevo, una determinación de hierro. No permitiría que me despojaran, ni de mi dinero, ni de mi dignidad. La guerra apenas comenzaba, y yo estaba lista para pelearla. 2 semanas después, recibí una carta certificada. Él sobrellevaba el sello del tribunal local. Mis manos temblaron mientras lo abría, aunque en el fondo
Ya sabía lo que contenía. Era oficial en Max y Lena. Habían presentado una demanda para declararme legalmente incompetente y solicitar la tutela de mis bienes. Leí cada palabra como si fueran cuchilladas. Decían que yo sufría confusión mental progresiva, que había mostrado comportamientos irracionales al cortar el apoyo financiero, que había desarrollado paranoia persecutoria al instalar cámaras de seguridad y que estaba siendo manipulada por terceros interesados. Los terceros interesados eran, según ellos, Eleanor y el señor Weber. La audiencia preliminar estaba fijada para 3 semanas después. 3 semanas para demostrar que yo estaba en pleno uso de mis facultades. 3 semanas para prepararme contra mi propio hijo en un tribunal. Renate, me dijo el señor Babor, cuando lo llamé de inmediato, no se asuste. Este poder rara vez prospera cuando hay pruebas claras de que la persona es competente. Lo que ellos no saben es que tenemos todo documentado, han sus finanzas ordenadas, sus exámenes médicos, los reportes de la policía y de la trabajadora social que cerró el caso, pero el daño ya está hecho, ¿no? Pregunté con voz apagada. Ya soy la mujer de 71 años, acusada de estar senil por su propio hijo. Lo importante es que usted sabe la verdad y nosotros la probaremos. A los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Weber organizó una batería de evaluaciones psicológicas y médicas. Pasé horas respondiendo preguntas de psiquiatras, haciendo pruebas de memoria, resolviendo acertijos matemáticos. Al final, todos coincidieron, a mi mente estaba perfectamente clara. Mientras tanto, Eleanor y Diana me rodeaban con apoyo. Eleanor me llevaba flores de su jardín para alegrar la casa. Diana llamó todos los días desde Chicago para recordarme que no estaba sola. Incluso Cynthia, mi estilista, me ofreció testificar que siempre la veía lúcida y en pleno control de sí misma. A la víspera de la audiencia, apenas dormí. Soñé con Robert, mi esposo, que me tomaba de la mano y me decía: «Ansé fuerte, Renate. Ellos no pueden quitarte lo que eres». El día de la audiencia, el juzgado estaba lleno. Max y Lena llegaron con un aire triunfal, vestidos como si fueran los protagonistas de una película de justicia familiar. Traían consigo al abogado Fisher y a un hombre Mayo R., que luego supe era un psiquiatra contratado. Yo llegué acompañada por el señor Weber, con Eleanor y Diana, en las bancas del público, dándome fuerza con la mirada. En el juez, un hombre de rostro severo, abrió la sesión. «Estamos aquí para determinar si la señora Renate Richter es capaz de manejar sus propios asuntos financieros o si requiere tutela legal». El abogado Fisher comenzó pintando un cuadro aterrador. «Su señoría, mi cliente Max Richter, está preocupado por su madre. En los últimos meses, ella ha mostrado un patrón de decisiones erráticas. Cortar de golpe el apoyo financiero que había ofrecido durante años, rodearse de extraños sospechosos que la manipulan, instalar costosos sistemas de seguridad sin motivo real. Creemos que estos son signos claros de deterioro cognitivo». A mí dolía escucharlo hablar, como si yo fuera una carga enferma. Pero lo peor fue cuando Max subió al estrado. «Mi madre siempre fue generosa», declaró, «pero últimamente actúa como una persona distinta. Nos acusa de usarla, nos cierra la puerta, nos trata como enemigos. Yo solo quiero cuidarla. No quiero que alguien se aproveche de ella». Lina lo seguuyó, con lágrimas que parecían ensayadas. «Yo la amo como a mi propia madre. Pero ya no es la misma, no olvida cosas. Se pone a la defensiva. Nos acusa de cosas que nunca hicimos. No quiero que pierda todo lo que construyó porque alguien de afuera la manipule». El juez escuchaba con atención. Yo sentía que mi corazón iba a estallar. Entonces fue el turno del psiquiatra contratado. «En mi opinión, la señora Richter muestra signos de paranoia y deterioro cognitivo leve. Su desconfianza hacia su familia y su dependencia de extraños lo confirman. Recomiendo tutela parcial a mi mundo». Pareció desmoronarse, pero Weber no se inmutó. «Su señoría», dijo al levantarse, con todo respeto. «Ese diagnóstico se basa en una única entrevista de 20 minutos
pagada por las mismas personas que buscan control financiero. Nosotros presentamos 5 evaluaciones independientes, realizadas por médicos sin vínculo con la familia, que confirman la plena competencia de la señora Richter. Presentó entonces mis exámenes médicos, pruebas psicológicas y los reportes de la trabajadora social. Además, aquí están los registros financieros de mi clienta en impuestos al día, inversiones rentables, cuentas claras. ¿Es esto el trabajo de una mujer incompetente? Luego llamó a los testigos. Eleanor subió primero. Soy su vecina desde hace años. A la señora Richter es perfectamente lúcida. Hace poco compartimos café y hablamos de política, jardinería y literatura. No encontré ninguna señal de confusión. Después fue Cynthia, mi estilista. Viene a mi salón desde hace más de 10 años. Nunca me ha parecido confundida. Siempre sabe lo que quiere. Y hasta me corrige cuando me equivoco, con una cita finalmente. El juez me pidió declarar. Sentí que mis piernas temblaban al subir al estrado, pero mi voz salió clara. Su señoría, mi único crimen ha sido amar demasiado y dar más de lo que debía. Durante 3 años, mantuve a 2 adultos que podían mantenerse solos, low highs, porque pensaba que así tendría su amor. Pero cuando decidí detenerme, de pronto me convertí en una anciana senil. La verdad es que sigo siendo la misma mujer que crió sola a su hijo, que trabajó 40 años, que pagó cada cuenta y cada impuesto. Lo único que cambió es que ya no estoy dispuesta a ser usada. El silencio en la sala era absoluto. Max y Lena me miraban con furia disfrazada de tristeza. El juez revisó los documentos y finalmente habló, con base en las pruebas médicas, testimonios y registros financieros. Declaro que la señora Richter es plenamente competente para manejar sus asuntos. La petición de tutela se rechaza en su totalidad. El alivio me recorrió como un río cálido. Había ganado no solo la batalla legal, sino algo mucho más importante, a la confirmación oficial de que no estaba loca, de que tenía derecho a mi libertad. Max y Lena salieron de la sala con el rostro desencajado. Ni siquiera me miraron. El abogado Fisher recogió sus papeles con disgusto, como si hubiera perdido un caso fácil. Yo caminé hacia la salida erguida, con Eleanor y Diana a mi lado. Era una mujer de 71 años, que había derrotado a su propio hijo en un tribunal. Una victoria amarga, pero necesaria. Después del juicio, mi vida cambió de una manera que jamás hubiera imaginado. No fue solo el alivio de haber ganado, fue como si me hubieran quitado un enorme peso de los hombros. Durante años, había vivido con la sombra del miedo, a perder a mi hijo, si decía no, miedo a ser rechazada si no daba dinero, miedo a quedarme sola, y de pronto descubrí que ya había perdido todo eso, y que aún así seguía en pie. En la primera semana, después del fallo, fue extrañamente silencio, ni una llamada ni un mensaje, ni un coche merodeando por mi casa. Max y Lena habían desaparecido de mi vida, como si nunca hubieran existido. Al principio, el silencio me dolió como una herida abierta. Me sorprendí a mí misma, esperando escuchar el timbre o el teléfono, sonando con alguna excusa, pero nada llegó. Con el paso de los días, entendí que ese silencio era un regalo. Por primera vez en 3 años, podía vivir sin la constante expectativa de una crisis ajena. Nadie necesitaba que corriera al banco, nadie me pedía dinero para la renta, nadie lloraba al teléfono con emergencias inventadas. Era solo yo, mi casa y la libertad de decidir qué hacer con mi tiempo y mi dinero. Con la ayuda de Eleanor, me uní al club de jardinería del barrio. Descubrí que aún tenía pasión por las flores, algo que había olvidado en medio de las preocupaciones. Pasaba las mañanas arreglando macetas, plantando rosas y compartiendo café con mujeres que me escuchaban por lo que yo era, no por lo que podía darles. A un sábado, Diana vino de visita desde Chicago. Cuando me vio en el jardín, cubierta de tierra hasta los codos, pero sonriendo como una niña, me abrazó fuerte. Hermana, no te veía tan feliz desde antes de que Robert muriera. Lloré en sus brazos, no de tristeza, sino de gratitud. Me di cuenta de cuánto había perdido, encerrándome en el rol de madre sacrificada
y olvidando que también era mujer. Hermana, amiga, decidí dar un paso más. Con el consejo del señor Weber, abrí una cuenta especial para viajes. Había lugares que siempre soñé visitar en Italia, Grecia, España. Durante años me convencí de que no podía gastar en mí, porque Max necesitaba más. Pero ahora era diferente. Ahora cada dólar era una semilla para mi propia felicidad. A la primera salida fue modesta, a un fin de semana en la costa frente al mar. Cuando llegué al hotel y abrí las cortinas de la habitación para ver el océano, me invadió una emoción indescriptible. Era la primera vez en décadas que viajaba por puro placer, sin culpa, sin obligación. Esa noche cené sola en un restaurante frente a la playa. Observé a las familias, a las parejas, a los niños corriendo, y en lugar de sentir envidia sentí paz. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Ya no necesitaba comprar amor ni aceptación. Me tenía a mí misma, y eso era suficiente. Claro, no, todo fue fácil. Algunas noches la soledad pesaba. Recordaba a Max de niño, sus abrazos, su risa inocente. Me preguntaba en qué momento lo perdí, en qué momento el dinero se volvió más importante que el amor. Esos recuerdos dolían, pero también me recordaban que mi amor fue real. Aunque él lo despreciara, a un mes después del juicio, recibí una carta. Era de Max, reconocí su letra de inmediato y sentí un nudo en la garganta antes de abrirla. Decía a mamá, no sé cómo empezar. Supongo que lo que quiero decir es que no pensé que llegaríamos tan lejos. Todo lo que hicimos fue porque creímos. ¿Que estabas equivocada? No porque quisiéramos hacerte daño. Si algún día decides que podemos hablar, estaré aquí en Max. Leí la carta 3 veces. No había disculpas reales, solo justificaciones. No mencionaba la boda, ni los $33,000, ni la humillación de traer un abogado a mi casa. No era un pedido de perdón, era un intento de abrir una puerta para volver a lo mismo de antes. La doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. No la respondí. Tal vez algún día, cuando vea un arrepentimiento sincero, hablaré con él, pero no antes. No mientras siga justificando lo injustificable. Con el tiempo, descubrí que había más personas como yo, mujeres que habían entregado todo por sus hijos y que al final se habían quedado con las manos vacías. En el club de jardinería, en la iglesia, en reuniones comunitarias, empecé a contar mi historia y cada vez que lo hacía, veía cabezas, a sentir, ojos llenarse de lágrimas, labios murmurar. A mí también me pasó. De pronto, mi dolor se convirtió en un testimonio, mi historia en una advertencia, why me, en una especie de faro para otras mujeres que aún estaban atrapadas en el ciclo del abuso emocional y financiero. En una noche, mientras escribía en mi diario, entendí que ya no era la víctima de Max y Lena, era una mujer renacida, alguien que había perdido casi todo y en el proceso se había encontrado a sí misma. Cerré los ojos y pensé en Robert Lowloger, amor. No dejé que nos arrebataran lo que construimos. Aún me queda vida, y voy a vivirla, y, por primera vez en mucho tiempo, dormí con una sonrisa. El verano llegó, y con él una nueva etapa en mi vida. Mi cuenta de viajes empezó a crecer poco a poco, y un día tomé una decisión que jamás pensé que tendría el valor de tomar. Compré un boleto a Italia. Siempre había soñado con caminar por las calles empedradas de Roma, ver el Coliseo, escuchar las campanas de las iglesias antiguas. Durante años me decía al algún día, cuando Max esté estable, ese algún día nunca llegaba. Hasta ahora en Roma fue todo lo que soñé. Y más. Caminé sin prisa, probé helados en cada esquina, admiré obras de arte que me hicieron llorar sin saber por qué. En una pequeña plaza me senté a escuchar a un violinista, y mientras la música llenaba el aire pensé, estoy viva, y es mi vida, no la de nadie más. Después, viajé a Florencia, Venecia, y finalmente, a la costa amalfitana, mi hospital, en un hotel modesto frente al mar. Y pasé horas mirando las olas chocar contra las rocas. Por primera vez en décadas no sentí culpa por gastar en mí. Cada euro invertido era un recordatorio de que merecía disfrutar lo que había trabajado. Al regresar, Eleanor me recibió con un abrazo y un ramo de flores de su jardín. Señora Richter,
Se ve rejuvenecida. No soy la misma mujer que se fue, respondí con una sonrisa. Dejé atrás a la madre que se sacrificaba hasta desaparecer. Pero el destino aún tenía una última prueba para mí. Una tarde, semanas después de mi regreso, encontré una figura familiar esperando en el porche de mi casa. Era Maxen, estaba solo, sin Lena, con la ropa arrugada y los ojos hundidos. Mamá dijo, apenas lo vi, necesito hablar contigo. A mi corazón dio un vuelco. Parte de mí quería correr a abrazarlo, como cuando era niño. Otra parte recordaba cada herida, cada humillación. Me quedé firme en la puerta. Habla. Maxen se pasó las manos por el cabello y respiró hondo. Lena Mead, tenemos deudas enormes. El abogado nos cobró una fortuna por el juicio. Perdí mi trabajo porque estaba tan metido en todo esto que dejé de cumplir. Note, ¿a dónde irán? Lo miré en silencio. La misma voz que había usado para manipularme tantas veces, ahora sonaba rota. Pero mis heridas no se habían borrado con su desgracia, Max. Lo siento por lo que estás pasando, pero no puedo rescatarte otra vez, mamá. Por favor, no te pido dinero. Bueno, sí, necesito algo para empezar de nuevo. Pero más que eso, necesito saber que aún me amas. ¿Han esas palabras me atravesaron? ¿Cómo decirle que siempre lo había amado, incluso cuando me traicionaba? Pero también entendí que amar no significa permitir que me destruya. Max, dije con calma, siempre serás mi hijo y siempre tendrás mi amor. Pero eso no significa que volveré a mantenerte. El amor no se compra ni se mide en dólares. Al bajó la mirada, avergonzado. Lo sé, fui un tonto. Dejé que Lena me convenciera de cosas horribles. Creí que si tenía tu dinero, tendría control sobre mi vida, pero lo único que logré fue perderlo todo. Incluso a Tian, una lágrima me rodó por la mejilla, pero no cedí. No me perdiste, Maxan, todavía estoy aquí, pero si quieres que estemos en tu vida, tendrás que ganártelo con respeto, no con exigencias. Se quedó callado largo rato, y luego asintió. Lo intentaré, mamá, de verdad lo intentaré. Lo dije, entrar, pero no en mi cuenta bancaria, sino en mi sala. Le serví café, como hacía años que no lo hacía. Hablamos durante horas, no de dinero, sino de su infancia, de Robert Dimesvia. Era la primera vez en años que sentí que conversaba con mi hijo, no con un acreedor. Cuando Seifiu me abrazó con fuerza. Gracias por no cerrarme la puerta del todo. Al cerrar la puerta detrás de él, respiré profundamente. Sabía que el camino hacia una relación sana sería largo y difícil. Quizá nunca lograríamos sanar del todo, pero esa noche entendí algo esencial. Ya no tenía miedo. Max podía volver o no, podía cambiar o repetir errores, pero yo ya no sería la misma mujer dispuesta a sacrificar su vida por un poco de afecto. Había encontrado mi voz, mi fuerza, mi libertad. Me miré al espejo antes de dormir. Allí estaba yo, Renata Richter, 71 años, sobreviviente de la traición, madre herida pero aún de pie, mujer libre, al fin, y sonreí, porque mi historia ya no era una tragedia, era un renaissance. Un año después de aquel juicio, mi vida era irreconocible. La mujer que un día temblaba cada vez que sonaba el teléfono de Max, ahora viajaba, reía y se permitía pequeños lujos sin sentir culpa. Había estado en España, donde caminé por las calles de Sevilla al ritmo del flamenco, y en Grecia, donde el azul del mar me recordó que siempre hay horizontes nuevos. En mi casa también había cambiado. El jardín florecía gracias al club de jardinería. Mis paredes estaban adornadas con fotografías de mis viajes. Y, sobre todo, había vida dentro de esas paredes, a las risas de Eleanor, las visitas de Diana, las reuniones con mis nuevas amigas. Max reaparecía de vez en cuando, no como antes, con exigencias y lágrimas manipuladoras, sino con humildad. Había conseguido un trabajo en una tienda de repuestos de automóviles y alquilaba un pequeño departamento. No era una vida lujosa, pero era suya. Cada vez que venía, se mostraba nervioso, como si temiera que yo lo echara. Mamá, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en el porche, sigo cometiendo errores, pero intento no volver a los peores.
Eso es todo lo que puedes hacer. Hijo, le respondí, intentar cada día ser mejor que ayer en Lena. En cambio, desapareció de nuestras vidas. Supe por conocidos que se había mudado a otra ciudad. No me sorprendió. Ella siempre buscaba la ruta más corta hacia el dinero, y conmigo ya no tenía nada. Que ganaran algunas noches, aún sentía un vacío. El recuerdo de la boda, a la que nunca fui, de las humillaciones, del juicio en el que me señalaron como incapaz. Esas cicatrices nunca desaparecerían del todo, pero aprendí a verlas como pruebas de mi fortaleza en un día. Mientras organizaba mis documentos, encontré el vestido rosa pálido que había comprado para la boda de Max. Lo saqué de su bolsa plástica, lo colgué y lo miré largo rato. No sentí tristeza, sino gratitud. Ese vestido representaba todo lo que fui capaz de soportar. Y también el punto exacto donde decidí recuperar mi vida. Lo doné a una organización benéfica. Imaginé a otra mujer usándolo en una ocasión feliz, dándole un destino distinto al que yo nunca tuve. Al el verdadero cierre llegó meses después, cuando Max me pidió algo que nunca había pedido antes. Mamá, ¿podemos ir juntos al cementerio a ver a papá? Acepté. Caminamos en silencio hasta la tumba de Robert. Allí, Max se arrodilló y habló con lágrimas sinceras. Papá, fallé en lastimé a mamá. La usé, la traicioné, pero estoy intentando cambiar. Espero que puedas perdonarme. Lo observé en silencio. Era la primera vez que veía a mi hijo, vulnerable, sin máscaras, sin excusas. Lo abracé, y aunque sabía que aún teníamos un largo camino por delante, sentí que algo verdadero se había encendido en su interior. Di regreso a casa. Me di cuenta de que ya no necesitaba respuestas perfectas ni finales de cuento. Había aceptado que mi hijo era humano, imperfecto, capaz de herir y quizá copas di sano. Lo que sí sabía con certeza era que yo había recuperado lo más importante, mi dignidad, mi libertad y mi voz en esa noche. Escribí en mi diario. Durante años pensé que mi historia era la de una madre usada y olvidada, pero en realidad es la historia de una mujer que aprendió a decir no, que se levantó de la humillación y convirtió el dolor en fuerza. Si alguna vez alguien lee estas páginas, quiero que sepa esto. Nunca es tarde para renacer. Apagué la luz, sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo al mañana.